Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo amanecen? Me imagino que muy bien. Alguien ya tiene la mano levantada. Qué bien. Ay, pero la bajo. Bueno, entonces, chicos, en este momento ya inició la grabación. Vamos entonces a darle rápidamente inicio a nuestra clase. Ya esperé, yo creo que es suficiente para poder darle inicio a la clase. Entonces vamos a iniciar. Primero que todo, pues entonces vamos a darle la palabra a alguien para que nos hable, para que nos salude, para que nos diga cómo está y para hacerle preguntas. A ver, la primera que está aquí es Diana Sofía Pérez Sánchez. Diana. Diana Laguna. Sí, Diana, cuéntame. Alzas la mano y no hablas. Diana. Diana se fue. Diana no está. Ay, Dios mío, con estos niños fantasmas. No sé qué es lo que me están escribiendo por aquí. Démosle la palabra a otra persona. A ver, veo algunas cosas. La siguiente es Erika Ramírez. Erika. ¿Cuál es mi conversación? ¿Qué es lo que me están escribiendo? ¿No se me está escuchando? Profe, tenemos el micrófono desactivado, no nos deja prender el micrófono. Ay, ¿eso qué será? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Y cómo hago para activarles el micrófono? ¿Por qué tienen desactivado el micrófono? No podemos hablar, tenemos que levantar la mano para hablar. Ay, pobrecitos, están callados. ¿Qué será? Venga a ver qué es lo que pasa. No sé si ahí ya pueden hacerlo. A ver, Hola, profe. Valentina, ¿qué es lo que estoy viendo por ahí? Valentina, ¿me escuchas? Valentina, Valentina. Hola, Ya no profe. está. Estaba escribiendo, ya no quiero hablar. ¿Quién Hola. está hablando allí? Ah, ya sé quién es. Hola, Sí, Valentina, ¿cómo estás? mal. Ay, ¿por qué está mal? ¿Qué le pasó? Bastantes cosas, pero ¿cómo le va, profe? Bien, muchas gracias. Cuéntame qué es la ética estoica. Esa esa fue la de la primera tarea, ¿no? La de Eh, la de no la tengo carta ni idea Mecano. cuál tarea habrá sido. Es que ¿La de la carta a quién? a Mecano, espere un segundo. Bueno, no sé. Ay, estos niños vienen dormidos y no se preparan para la clase, Dios mío. A ver, vamos a iniciar rápidamente porque ya perdimos harto tiempo. Entonces, chicos, recordemos un rápido recorrido sobre estas corrientes de pensamiento filosóficas que tratan sobre la ética. Si es que esto algún día me va a dar la diapositiva. Entonces, fíjense que el estoicismo nos habla de unos principios específicos, unos principios prácticos que debe seguir toda persona para poder alcanzar entonces una meta, para poder alcanzar un específico, digamos, un logro específico que cada uno de nosotros nos estamos planteando en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí el estoicismo nos habla que podemos alcanzar la libertad y la tranquilidad, ¿listo? ¿Cómo podemos alcanzar esa libertad y esa tranquilidad? Pues simplemente, o bueno, simplemente entre comillas, si nosotros dejamos de lado las comodidades materiales, es decir, si nosotros no estamos siempre pendientes o no estamos siempre
digamos, considerando las cosas que nosotros necesitamos y las condiciones materiales que requerimos, pues entonces eso me va a generar a mí una especie de tranquilidad y me va a generar a mí libertad. Si yo siempre estoy atado a las cosas mundanas, entre comillas, a los bienes materiales, a las cosas que me permiten establecer algunas condiciones de vida, pues obviamente eso me va a dejar pues muchas incertidumbres y eso me va a permitir o no me va a permitir alcanzar la libertad según nos dicen los estoicos. ¿Listo? Y esa vida libre, esa vida que nosotros estamos tratando de alcanzar, voy a apagar la cámara porque es que no me está dejando hacer muchas cosas. De pronto, si apago la cámara puedo o me funciona mejor este sistema. Listo, creo que ya quedó mejor. Al menos ya no se está bloqueando. Entonces, esa vida libre o esa vida que nosotros debemos establecer para nuestra meta específica, pues debe ser guiada por principios racionales y virtuosos. ¿Listo? No puede ser una vida en libertad si nosotros, digamos, alteramos la libertad de otras personas o si nosotros, pues obviamente estamos sometidos a la voluntad o a las condiciones específicas materiales de la vida. ¿Listo? Entonces siempre esa vida debe estar guiada por esos principios racionales y virtuosos, es decir, principios que atiendan a la razón y atiendan obviamente a la moral. ¿Listo? Entonces fíjense ahí esa frasecita que les puse, la verdad triunfa por sí misma, no necesita la verdad que nadie digamos, la tenga que estar defendiendo una y mil veces, sino que la verdad necesariamente va a triunfar por sí misma. Mientras tanto, la mentira siempre va a necesitar complicidad. Yo creo que ustedes alguna vez han dicho una que otra mentirita y entonces empiezan a preguntarle sobre esa mentira y quizás esa mentira, para sostener esa mentira, les toca empezar a decir más y más y más mentiras. ¿Listo? Entonces, fíjense que la mentira siempre necesita esa dificultad de estar planteando otros escenarios, otras cosas que al final terminan es volviéndose en contra de la persona. ¿Listo? Entonces, fíjense que la moral estoica entonces nos hablaba en un principio, perdón, nos hablaba del principio de que el universo es armonioso y relacionado, es decir, que el universo está, digamos, en unas condiciones específicas, adecuadas, importantes, que cada uno de nosotros debemos digamos, considerar, y a eso los estoicos le llamaron el determinismo. Cuando nosotros hablamos de determinismo es que las cosas en el universo, las cosas en la vida, ya están dadas y no tenemos, digamos, la suficiente capacidad de cambiarlas. ¿Listo? Entonces los estoicos hablaban que la libertad está basada en aceptar nuestro destino. Cuando nosotros no aceptamos nuestro destino, cuando nosotros constantemente estamos luchando para cambiar nuestro destino, pues simplemente nosotros no estamos aceptando ese destino y nos va a generar pues obviamente una complicación dentro de nuestra libertad. Eso era lo que pensaban los estoicos. No me digan en este momento que estoy mal, que yo que estoy diciendo. Ustedes pueden tener sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, pero pues los estoicos consideraban entonces que esa libertad estaba dada en cuanto a lo que yo como persona podía aceptar de ese destino. ¿Listo? Y en la medida que yo acepto ese destino, pues entonces yo simplemente lo que hago es vivir bien, ¿listo? En la medida que yo acepto lo que la vida me depara a mí como ser humano, pues entonces puedo vivir bien, pero ese vivir bien, pues obviamente está consolidado, está considerado a partir de evitar las pasiones, ¿listo? ¿Y cómo evito las pasiones? A través de la razón. Es decir, si para mí la libertad es aceptar mi destino, pues entonces para vivir bien yo no puedo estar peleando constantemente en contra de ese destino que ya está determinado, sino que lo que yo debo hacer es evitar esa pasión, evitar ese sufrimiento y debo aceptarlo y razonar de por qué mi situación o por qué mi destino es de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que ahí nos dice que la pasión es contraria a la razón y por eso nosotros debemos evitar la pasión y debemos controlar la pasión a través del razonamiento. ¿De acuerdo? Pero entonces nos habla entonces, si eso es la moral, entonces ¿qué podemos hablar de la ética estoica? Pues entonces ya nos habla la ética estoica sobre el logos. Yo creo que ustedes ya vieron eso en filosofía. El logos
es la parte fundamental, racional, argumentativa, crítica del ser humano. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí lo que nos dicen los estoicos es que el mundo está regido por esa parte racional, por esa parte argumentativa, por esa parte perdón, no condicionada, sino por esa parte establecida por los seres humanos, en las cuales se piensa más allá de eso. Y entonces nos dicen los estoicos que nosotros debemos dejar de desear y debemos dejar las pasiones, ¿sí? Y esta situación es un acto ético. Entonces, fíjense que nos está hablando de cómo yo juzgo la moral, cómo yo como ético, como ser ético, empiezo a juzgar esa moral, y para juzgar esa moral, pues obviamente yo necesito empezar a dejar el deseo y las pasiones. Es decir, lo que los griegos hablaban del apatheia. Si ustedes se fijan, esa palabra nos recuerda a nosotros. Recuerden que nuestro idioma tiene raíces un poco griegas y latinas, y esa apatheia nos puede nosotros hacer referencia a la apatía. ¿Listo? Entonces, una persona apática. Cuando nosotros hablamos de una persona apática, estamos hablando de una persona de pronto un poco desinteresada, una persona que de pronto no tiene muchas ganas de hacer o de pensar en algo. ¿Listo? Entonces, fíjense que los griegos ya nos estaban hablando de esa apatía, no la pensaban de esa forma en la cual, ay, qué pereza hacer esto, qué hacer, yo por qué tengo que hacer eso, sino nos hablaba era que esa apatía es dejar el deseo y dejar esas pasiones de un lado. ¿Listo? Y también nos habla que obviamente, ya lo habíamos dicho, la felicidad y la libertad, que ese es otro de los fines de la ética estoica, pues simplemente puede ser aceptada, puede ser alcanzada, perdón, aceptando esa determinación, aceptando el destino, aceptando lo que nosotros vivimos y estamos haciendo en este momento. ¿Listo? Es decir, yo no puedo entrar a pelear, yo no puedo entrar a apasionarme, yo no puedo entrar a considerar cuáles son otros escenarios, sino que yo debo es aceptar y razonar sobre ese destino que me está generando esto. ¿Listo? Y fíjense que entonces nos habla también de la virtud, pero nos habla entonces que esa virtud es ser imperturbables. Es decir, que nosotros no nos vamos a dejar afectar por las cosas que nos pasen, porque eso ya está determinado, eso ya es algo del destino, según nos decían los estoicos, y como tal, entonces esa imperturbabilidad es lo que nos va a generar a nosotros virtudes. ¿Listo? Nos va a generar un pensamiento virtuoso. ¿Listo? Fíjense que los estoicos como tal no nos hablaban, como nosotros tenemos que establecer que no está en los bienes materiales, digamos el bienestar de los seres humanos, el bien no está en esos objetos externos, sino que está en la sabiduría y en el dominio de las pasiones. ¿Sí? En la medida que yo aprenda a aceptar mi destino, en la medida que yo aprenda a ser virtuoso, es decir, en la medida que yo aprenda a no dejarme presionar, a no dejar cambiar mi actitud frente a las cosas negativas de la vida, pues obviamente eso me va a permitir dominar las pasiones y eso va a permitir también dominar los deseos que, digamos, establecen para la vida. ¿Listo? Fíjense que en este sentido, los estoicos consideran que realmente la vida no tiene ningún tipo de sufrimiento, no hay calamidades, no hay cosas, digamos, fuertes que el ser humano no pueda enfrentar. Por ejemplo, nos hablaban los estoicos de la muerte y nos decía que la muerte solamente era terrible, solamente es una cuestión terrible si yo le temo a la muerte. Si yo razono la muerte, si yo no me dejo perturbar por la muerte, pues obviamente esto ya no va a ser terrible, sino va a ser un aspecto de la vida, va a ser un aspecto del destino, va a ser algo determinado y eso nos va a generar, pues obviamente, digamos, un poco más de virtud, ay, se me fue la palabra. Bueno, no me va a dejar a mí perturbarme frente a los eventos que nos están generando la vida. ¿Listo? Entonces, fíjense que también nos habla que esos eventos externos escapan a nuestro control. No podemos, digamos, controlarlos, no podemos hacer nada porque esos eventos externos cambien. Simplemente lo único que podemos hacer es aceptarlos y razonar sobre ellos. ¿Listo? Entonces tenemos esas condiciones específicas que nos hablan los estoicos. Aquí les traje dos frasecitas de dos estoicos de diferentes lugares. Uno de ellos, el primero es griego, el segundo es romano. El primero era un esclavo que
por motivos de la vida, digamos que su jefe, su amo, murió y él quedó en condición de libertad y empezó a filosofar sobre las cosas. El segundo fue un gobernante romano que se dedicó también a pensar todas estas cosas. Entonces, fíjense que estas dos frases precisamente nos hablan de esa sabiduría que nos están solicitando los estoicos o que los estoicos consideran que debía ser dada frente a nuestra vida. ¿Listo? Esos dos elementos nos habla precisamente de la vida como nosotros la estamos viviendo y de cómo debemos aceptar lo que nos están dando. ¿Listo? Por ejemplo, la segunda frase nos dice que no importa cuánto haya durado la vida, sino realmente cuán bien haya sido representada. Y ese bien obviamente está dado en la medida que yo acepto las cosas, no me dejo, digamos, afectar por las cosas que me están pasando y comprendo que la razón debe ser lo primero que prima en la vida, no las pasiones, no los deseos. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre los estoicos? Les hice un resumen así súper rápido de esta corriente ética filosófica. No veo a nadie. Yo pensé que les iban a dejar muchas más dudas, pero bueno. Entonces, sigamos. ¿Qué nos puede hablar Platón? Entonces, fijémonos que Platón, entonces, al igual que los otros griegos que ya hemos hablado, como Epicurio, como estos estoicos, Platón también nos habla que la vida del hombre no puede estar dada solamente por la satisfacción de sus necesidades materiales. Fíjense que estos griegos son idealistas, yo creo que de pronto eso también ya lo han visto en filosofía un poquito. Estos griegos nos hablan precisamente que no podemos estar dados simplemente por las cosas materiales, no podemos dejarnos, digamos, vincular frente a la vida solamente por los elementos materiales, por las cosas que yo puedo obtener en vida, sino que hay algo más allá. Esto no estoy hablando de una cuestión religiosa, yo no estoy aquí hablando de Dios, no estoy hablando de cosas de esas, sino estoy hablando de que los seres humanos tienen que trascender su propia vida material. No pueden quedarse solamente en el obtener cosas, sino que deben llegar a, digamos, otros elementos más importantes que consideraban estos griegos en su momento. Entonces, fíjense que este señor Platón también nos habla de la ética de la felicidad, de llegar a un punto. ¿Cuál es o para qué sirve la ética? Para obtener o para generar felicidad en nuestra vida. ¿Listo? Y esa felicidad, ese elemento trascendente que los griegos nos hablaban en su momento, nos habla precisamente de una ética también de la virtud, nos habla Platón. No es simplemente una ética para alcanzar la felicidad, sino que nos habla de una ética virtuosa. ¿Listo? Entonces, fíjense que este señor Platón lo que hace es vincularnos la felicidad a través de la virtud. Todos estos, todas estas éticas que nosotros hemos estado viendo, estos códigos éticos que desarrollaron los griegos hace muchos años, hace miles de años, fíjense que cada uno de ellos decía cómo llegar a esa felicidad, entre comillas. Entonces, fíjense que Epicurio nos decía que la felicidad se alcanza a través del placer. ¿Listo? Recordemos obviamente que yo les puse una tareita diciendo realmente para Epicurio qué era el placer. Entonces yo me imagino que cada uno de ustedes contestó esa tarea, leyó lo que les puse. También entonces nos habla entonces los estoicos que esa felicidad la podemos alcanzar a través del dominio de los deseos y de las pasiones, pero este señor Platón entonces nos habla que la felicidad consiste en el ejercicio. Fíjense que este señor ya nos habla de un ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que se espera es que el ejercicio sea constante, que el ejercicio sea puesto en práctica todos los días o por lo menos, digamos, muy constantemente. Fíjense que entonces Platón ya nos habla que la felicidad es el ejercicio de la virtud, ¿listo? Y este ejercicio de la virtud lo que nos hace es llegar a la felicidad, ¿listo? Entonces, Platón nos establece que esa felicidad nosotros no la podemos alcanzar, eh, digamos, solos. Nosotros no podemos llegar a un estadio de felicidad a través del acto virtuoso, sino que nosotros debemos siempre estar pensando en la sociedad, siempre estar pensando en el otro. Nosotros como seres humanos no podemos desarrollarnos de una manera aislada, no podemos desarrollarnos de una manera solitaria,
sino que necesitamos de las instituciones, necesitamos de otros seres humanos para podernos desarrollar. Es decir, Platón nos habla entonces en este momento de la ciudad y del Estado. Recordemos que los griegos se organizaban en ciudades-estado, ¿no? Entonces cada una de esas ciudades-estado tenían, digamos, un gobierno propio, unas leyes específicas, unas condiciones dadas para cada una de estas ciudades-estado. Todos eran griegos, pero cada uno tenía, entre comillas, su propia autonomía. ¿Listo? Como este señor nos habla que la perfección del alma, es decir, el ser humano, la búsqueda de la felicidad y el ejercicio de la virtud se consiguen es a través de la sociedad, pues entonces este señor lo que hace es vincular fuertemente la ética y la política. ¿Listo? Entonces, este señor lo que nos habla es que debe existir una sociedad con un Estado que produzca hombres buenos, justos y virtuosos. Es decir, la misión del Estado es producir hombres buenos, es producir ciudadanos buenos, producir, entre comillas, no estamos hablando de un proceso de producción industrial, sino que estamos es hablando de que los seres humanos que nazcan en ese estado, que nazcan en esa ciudad, deben tener unas condiciones específicas, buenas, justas y virtuosas para poder ser considerados como seres humanos, para poder llegar a un estadio específico de la vida. ¿Listo? Entonces, fíjense que este señor nos habla no solamente de la ética y de cómo el ser humano solo e individualmente puede alcanzar cierta felicidad, puede alcanzar ciertas cosas, sino que nos dice que es entre todos los seres humanos, los que debemos lograr un estado que nos, a su vez, nos alimente y nos justifique ese estadio justo y virtuoso. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí nos habla también de un elemento muy importante en el Estado, que es la justicia. Entonces, fíjense que la justicia habla del fundamento práctico de la ética y de la política. Nosotros no podemos tener un Estado, digamos, que produzca hombres buenos si no tenemos ese elemento de justicia dado para todos los ciudadanos. Si hay injusticia, pues obviamente eso me va a generar a mí hombres no tan buenos, no tan justos y no tan virtuosos. Entonces, fíjense que es la justicia la que hace al hombre virtuoso. Es la justicia la que hace al hombre virtuoso. Si yo tengo unos elementos de justicia dados para todas las personas, si yo no miro esa justicia, a quién se la doy, cómo se la doy, si no importa si usted es pobre o rico, si usted es de una etnia o si usted es de una raza o si usted es de una cosa específica, no importa, esa justicia debe estar garantizada para todos los ciudadanos. ¿Listo? Esa justicia es la que nos hace a nosotros, a los hombres, obviamente generar, digamos, hombres buenos, justos y virtuosos, que era lo que nos decía en ese momento Platón. ¿Listo? Fíjense que aquí entonces yo les saqué un personaje muy curioso de aquí, de nuestra bella patria colombiana. Este señor que es abogado muy reconocido, se la pasa saliendo en medios de comunicación, en noticieros, en una cantidad de cosas. Es bastante polémico, defiende a personajes con unos pasados bastante curiosos. Eh, Algunos se preguntan de dónde sacó todo el dinero que tiene, porque realmente sus orígenes son bastante humildes, no se justifican. Bueno, y este señor que es abogado nos dice que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Es decir, este señor va en contravía de lo que nos está diciendo el señor Platón. ¿Listo? Entonces, fíjense que este señor, en este caso, cuando dijo esto, estaba defendiendo a un señor Víctor Pacheco, como dice ahí la información. Este señor Víctor Pacheco lo que hizo fue sobornar a un juez de la Corte Suprema, si mal no me acuerdo, su Corte Suprema de Justicia, para que no fuera condenado. Esto entonces este señor lo descubrieron aceptando ese soborno, entonces este señor apareció y dijo que no, que él lo iba a defender al señor Víctor Pacheco. Y en un momento dado del proceso, este señor sacó esa idea maravillosa que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Listo, entonces fíjense que nosotros podemos hablar que nuestro Estado colombiano, pues no responde necesariamente a ese ideal de justicia, no responde a ese ideal de producir hombres buenos, sino que produce el ideal de mirar a ver yo cómo hago para defender lo indefendible. ¿Listo? Entonces fíjense que este señor nos dice, la ética no tiene nada que ver con el derecho y trata de defender esa idea, es decir, las leyes, las normas no tienen nada que ver con la ética, sino que
leyes y las normas son hechas no sé para quién o con intereses de quién. Y nos dice entonces al final, dice la frasecita, que el derecho no está determinado por la ética, sino por la normatividad vigente. Esto obviamente es refutable en todo sentido. Nosotros ya hemos visto que es ética, que es moral, cómo la ética juzga la moral y cómo la moral está dada por las normas, por la cultura, por las tradiciones y por una gran cantidad de cosas. Entonces, pues digamos que esto es muy, muy llamativo, que un personaje de estos vaya en contravía de unos pensamientos ya radicados desde hace miles de años y que han sido aceptados fuertemente por muchas personas. ¿Listo? Y una persona específicamente que se dice defender a las personas, que se dice abogado, no considere la ética como un elemento importante para, digamos, el derecho, para el Estado como tal, para las leyes. Son elementos y cosas que nos encontramos aquí en nuestra patria. Entonces, pues tengan en cuenta esas cosas cuando les salgan por ahí. ¿Listo? Vamos a empezar con un tema importante que es la ética kantiana. ¿Listo? Entonces, fíjense que este señor Kant que ustedes ven ahí ya nos dimos un brinco bastante grande en el tiempo. Estábamos hablando de los griegos hace miles de años, más de 2000 años, y entonces nos damos un brinco grande a este señor Kant que nos viene a hablar desde el siglo XVII, es decir, apenas hace unos 300 años, no es mucho tiempo. ¿Listo? Y este señor Kant nos habla entonces de una teoría deontológica. ¿Listo? Entonces este señor nos habla de los deberes morales. Cuando nosotros hablamos de deontología, nos estamos refiriendo a los deberes morales del ser humano. ¿Listo? Entonces, fíjense entonces que esos deberes morales del ser humano, digamos que Kant los considera a partir de la ética que él mismo va a formular. Sin embargo, él entonces nos habla de una distinción fuerte entre lo que es la ética material y la ética formal. Hasta el momento nosotros no habíamos visto ninguna distinción entre las éticas, sino que este señor llega y nos define que hay dos tipos de éticas. Cada uno de los pensadores antiguos y cada uno de los pensadores que se puso a pensar esto no se había puesto a racionar sobre si habían distintos tipos de éticas, hasta este señor Kant que empieza a hablarnos de una ética material y una ética formal. ¿Listo? Entonces, porque yo ya me cansé de hablar, quiero que alguien me hable. Creo que ya pueden hablar. Demos la palabra a otra personita por ahí en el público. Demos la palabra a Laura Valentina Mancera. Laura, ¿estás por ahí? Dios mío, me va a tocar sacar una tabla Ouija aquí con ustedes. Laura, ya no me digan que tienen bloqueado el micrófono porque no es así. Ya desbloqueé todo. Bueno, Laura perdió su nota de participación. Ya, es que no podía. ¿Qué pasó, Laura? Que no Es podía. que no podía desactivar el micrófono. Laura, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Laura. Hola. Cuéntame, Laura. Yo ya estoy cansado de hablar y hablar y hablar y parezco solo aquí hablando como un loquito. ¿Tú qué crees que es una ética material? Ética material. Sí, ética material. Algo que, no ¿Qué sé, crees? ¿No se te ocurre nada? no, Señora. profe. Nada. ¿Por qué será que este señor habló de una ética material? ¿Qué piensas tú cuando te hablan de material? Que nos sirve. Nos sirve, pero... ¿Que nos sirve? ¿Pero qué? Espérate. Estoy pensando, profe. La idea no es buscar en internet, ¿no? No. No me sirve que busquen en internet. No estoy Necesito que buscando. ustedes razonen. No, pues sí. Yo digo que es algo que nos sirve. No sé, no se me Algo ocurre que nada nos más. sirve. Sí, señora, efectivamente, cuando hablamos de material estamos hablando de algo que nosotros podemos usar, ¿cierto? Algo que nosotros podemos empezar a utilizar para obtener algún fin determinado, ¿cierto?
María Fernanda Aragón, ¿tienes la manita alzada? Sí, señor. Una pregunta. ¿De dónde se Sí, origina señora. esa ética? ¿Cuál ética? La kantiana. La ética kantiana surge de este señor que tú ves ahí en la presentación. Digamos que él es Emmanuel Kant, fue un alemán, como les dije, desde el siglo XVII. Él está pensando todas estas condiciones de la vida, de la naturaleza, de la ética, de la filosofía. Bueno, este señor realmente estudiaba muchas cosas. Listo, a nosotros en este momento para nuestra clase solo nos interesa lo que él pensó sobre la ética. ¿Listo? Demos la palabrita a otra personita. Demos la palabra a Roque. Roque Ocampo. Roque está por ahí. Roque a la 1. Roque a las 2. Roque va a perder su nota. Roque ya perdió su nota. Demos la palabra a Santiago Barrera, que está ahí enseguida de Roque. Dígame, profe. Si a usted le hablan de ética formal, ¿usted qué piensa? Sin mirar en internet. No, pues, ¿qué pienso en...? No sé, profe. No se me ocurre. Nada se le ocurre. Cuando usted habla de formalidad, ¿qué se le viene a la cabeza? Si yo le digo, usted debe ser una persona formal. Pues supongo que es una ética que sigue pues unas reglas muy estrictas, ¿no? Ya muy, no sé. Una ética que sigue unas normas estrictas. Bueno, puede ser, más o menos, sí. Damos la palabra al último. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Norma. Señor, Hola, Norma. hola, profe. Cuéntame, ¿tú qué crees que es la ética formal? Pues es que, pues como ya habían dicho, pues dice que no es nada que tenga que ver con lo material, ni supongo que con los placeres, ni lo que uno necesite o algo así. Entonces, sería más de la parte como, por decirlo así, espiritual, algo así, no lo sé. Listo, efectivamente, tienes toda la razón al decir que son contradictorias. La una defiende una cosa según Kant y la otra defiende otra cosa que es lo que él va a entrar a defender dentro de su pensamiento filosófico. Gracias, Norma. Efectivamente, entonces este señor nos habla de una ética material y de una ética formal, como ya nos dijo, si mal no me Laura Mancera, nos dijo que la ética material es algo utilizar. ¿Listo? Ay, venga, a ver si esto cambia de diapositiva porque ya no quiere cambiar. Listo. Entonces, fíjense que la ética material, según Kant nos habla, cuando hablamos de éticas materiales, este señor nos habla de todas las éticas que nosotros hemos estudiado. La ética de Epicurio, la ética de los estoicos, la ética platónica. Este señor llega y nos dice, todas esas éticas son éticas materiales. ¿Listo? Entonces, estas éticas nos hablan que hay un bien supremo. ¿Listo? Y ese bien supremo, nosotros podemos llegar a ellos siempre y cuando tengamos unos comportamientos específicos, unos comportamientos dados. ¿Listo? Entonces, si mis comportamientos son adecuados según esa ética, pues entonces yo puedo llegar a ese bien supremo. Si mis comportamientos son contrarios a eso, pues obviamente yo lo que estoy haciendo es alejándome de ese bien supremo. Entonces recordemos que los estoicos, Epicurio, el señor Platón nos hablaba que ese bien supremo podríamos llamarlo felicidad. ¿Listo? Entre otros griegos, ellos no fueron los únicos griegos que pensaron esa cuestión de la ética, pero pues digamos que en este momento hemos visto esas escuelas y estos señores nos hablan que nuestro bien supremo es la felicidad.
¿Listo? Entonces, fijémonos que estos griegos, digamos, son un poco contradictorios con el pensamiento religioso, por eso nos hablan del logos, porque para una persona religiosa, pues el bien supremo puede ser entonces, obviamente, llegar al cielo, digámoslo entre comillas. A nosotros siempre se nos ha dicho que debemos, obviamente, comportarnos de una buena manera, tener este comportamiento adecuado para poder llegar al cielo. Los griegos no nos hablaban de cielos, no nos hablaban de paraíso, no nos hablaban de Dios, y nos hablaban era de ese bien supremo que nosotros como seres humanos podemos alcanzar. ¿Listo? Entonces, fíjense que para Kant, estas éticas materiales nos hablaban de que existen cosas buenas y eso nos habla del fin último del ser humano. Nosotros ya hemos visto que ese fin último del ser humano lo hemos visto en distintos autores éticos. Nos habla del placer, nos habla de la felicidad, nos habla de la virtud. Todo esto es lo que determina qué es lo que nosotros debemos hacer. Las éticas materiales entonces nos hablan de qué es lo que nosotros debemos alcanzar, qué es lo que nosotros debemos vamos a hacer sobre esto. Pero este señor Kant llega y nos rechaza todas estas ideas, nos da un vuelco total a todo lo que se venía pensando hasta el momento y nos decía que eso no era una ética adecuada, que estas éticas materiales lo que hacían era poner un fin, es decir, poner un objetivo a la vida de los seres humanos, y entonces eso lo que hace es que la voluntad de los seres humanos se someta al deseo de obtener eso. Fíjense que este señor Kant llega y les quita, digamos, la opción a los estoicos de alcanzar la felicidad a través de la razón, le quita a Platón la condición de la felicidad a través de la virtud, y lo que nos dice es simplemente los seres humanos no podemos estar buscando esas condiciones específicas frente a esto. Les voy a pedir 10 segundos. A los niños, entonces, perdónenme, discúlpenme. Es que me prendieron por aquí una licuadora y me estaba haciendo mucho ruido. Entonces, este señor Kant lo que hace es rechazar estas éticas porque lo que hace es que las personas intenten buscar ese objetivo específico y eso lo que les genera a ellos es deseo. Fíjense que este señor entonces les dice a los estoicos que siempre estaban procurando decirnos no se deje dominar por el deseo, no se deje dominar por la pasión. Y este señor le dice, pero es que en la medida que usted busca eso, usted ya se está dejando someter al deseo, el deseo de llegar a un punto. Usted ya está diciéndole a las personas que usted debe generar unas prácticas específicas para obtener algo. ¿Listo? Entonces, por eso este señor llega y rechaza estas éticas materiales porque dice que definitivamente el ser humano no puede estarse guiando, no puede estar dado por el deseo de buscar algo, que la ética no puede ser eso, no puede ser una recompensa. ¿Listo? Entonces, fíjense que este señor nos habla que la ética formal nos dice que realmente la ética debe estar vacía de contenido. Nosotros no podemos estar buscando las cosas porque simplemente lo que nos está hablando es como si nosotros estuviéramos buscando una recompensa. ¿Listo? Entonces, este señor nos dice que no debe haber un bien, no debe haber un fin, no debe haber una finalidad, no debe haber una meta, no debe haber un objetivo que los seres humanos deban perseguir. ¿Listo? No podemos estar buscando, necesariamente la felicidad, no podemos estar buscando necesariamente los placeres, no podemos estar necesariamente buscando, digamos, esa virtud para llegar a la felicidad, sino que nosotros debemos es dejar esa ética vacía de contenido. Entonces, fíjese que este señor ya no nos dice qué es lo que debemos hacer. Todos los anteriores nos decían qué es lo que debemos hacer para llegar. Todos los anteriores nos decían cómo debe ser nuestro comportamiento y este señor nos dice, no, es que usted no debe hacer algo, sino debe es actuar.
¿listo? No debe buscar el hacer, sino debes actuar de una forma específica. ¿Listo? Entonces, fíjense que este señor Kant nos habla entonces a señalar que el deber es lo máximo que debe primar en la vida de los seres humanos. Por eso nos habla de una ética deontológica. ¿Listo? No es que nosotros estemos buscando la felicidad, no es que nosotros estemos buscando, sino que nuestro comportamiento siempre debe estar dado hacia el deber. ¿Listo? Fíjense que entonces él nos hablaba, ahí les puse una frase entre comillas que nos habla de la necesidad de una acción por respeto a la ley, no por la utilidad o satisfacción, no por lo que esta ley nos pueda servir o porque esta ley nos genera alguna satisfacción a nosotros como seres humanos, sino que este señor nos habla que ese respeto a la ley debe estar dada en sí misma. ¿Listo? Ese respeto a la ley debe estar dada porque nosotros debemos respetar la ley, no porque la ley nos vaya a garantizar X o Y, no porque la ley nos vaya a hacer alguna condición específica, no porque nos vaya a generar alguna condición dada, sino porque nosotros debemos respetar la ley, es nuestro deber. No estamos persiguiendo un objetivo específico, sino que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos unos deberes dados. No es algo material, sino que es algo que nos genera a nosotros esa condición. ¿Listo? Entonces, fíjense que este señor entonces nos elabora un poquito más ese concepto del deber y nos habla entonces que hay acciones contrarias al deber, acciones conformes al deber y acciones por deber. Y nos habla que solo estas últimas, me faltaron tildes, solo estas últimas poseen un valor moral. ¿Listo? Entonces, fíjense que acciones por deber son las únicas que nos generan un valor o que poseen realmente un valor moral. Si son acciones contrarias al deber, pues obviamente estamos hablando que ese deber no se está cumpliendo. Si son acciones conformes al deber, son acciones específicas que nosotros hacemos porque, digamos, entre comillas, se nos obliga a cumplir con ese deber, pero no necesariamente son acciones por deberes, no son acciones que nosotros, digamos, hagamos porque nosotros consideramos que deben ser hechas. ¿Listo? Entonces, fíjense que, digamos, les pongo un ejemplo. Una acción conforme al deber puede ser un señor, digamos, que cobra, no sé, tiene una tienda, me ocurre en este momento, tiene una tienda y cobra el precio que es. ¿Listo? Una acción contraria al deber sería si el señor cobrara mucho más por el producto que vende. Una acción conforme al deber nos estaría hablando entonces que el señor cobra, digamos, lo que es el producto, pero no lo hace, este señor no lo hace necesariamente porque sea su deber, sino porque, digamos, está regulado o está pendiente de que hay, digamos, unas personas que pueden llegar y decirle, oiga, ¿usted por qué está cobrando más por esto? Entonces, fíjense que es una acción conforme al deber, pero realmente no posee un valor moral. Realmente el sujeto no está actuando de acuerdo al deber, de acuerdo a la deontología, sino que está actuando de acuerdo a una presión externa que nos llega a nosotros. ¿Listo? Entonces, yo creo que de pronto ustedes han visto, no sé, las carnicerías o los supermercados, no sé si me ocurre en este momento. El hecho de tener yo, digamos, una báscula alterada, que yo voy a la fama y entonces pido, no sé, 1 kilo de carne, 1 libra de carne. Y entonces de pronto el señor de la tienda me tiene la báscula, de pronto la tiene un poquito alterada para darle a uno menos carne o menos de lo que uno está pidiendo. Eso es una acción contraria al deber. ¿Listo? Y una acción conforme al deber puede ser el hecho de que él la tenga bien, pero no necesariamente lo tiene bien porque es su deber, sino porque simplemente sabe que en cualquier momento pueden multarlo. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí Kant nos habla que el valor moral de una acción radica en el objetivo que determina su realización. Cuando esa acción tiene un deber, cuando esa acción cumple efectivamente con el deber, pues obviamente tiene un valor moral. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí yo ya les voy a dejar una actividad. Obviamente esta actividad es para la casa, para dentro de 8 días, pero pues vamos a hablar rápidamente. Nosotros tenemos una máxima ética que siempre hemos hablado
yo creo que ustedes la han escuchado, hasta en el mismo colegio yo creo que se las han dicho, y dice, trata a los demás como querrías que te trataran a ti, o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces yo en este momento lo que quiero es que cada uno de ustedes, no necesariamente ahorita, si alguien quiere comentarme algo sobre la actividad, pues lo puede hacer, pero quiero en este momento que ustedes juzguen esa frase como si ustedes fueran Kant. ¿Listo? Entonces quiero que ustedes me digan si esas dos frases pueden responder a la ética material o a la ética formal y por qué. Porque esas dos frasecitas que nosotros tenemos en nuestra vida, que escuchamos constantemente, porque esas dos frases éticas, pues de pronto nos pueden corresponder a una ética material o formal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien quiere participar sobre el tema, sobre la actividad? ¿Quiere decirme, profe, esto o aquello? ¿O todo quedó muy claro? ¿No quieren participar? Nadie alzó la mano. Entonces yo los voy a obligar a que me hablen. ¡Ay, por aquí alguien me habló! Señora Norma. Sí, pues iba a decir que es como que se entiende, pero a la misma vez no, porque es muy contradictorio y es como que al final no quiere nada. Pero ¿Quién no quiere nada? ¿Kant? sí, o sea, es como que el tipo, ¿cómo lo digo? Es como quiere dejar todo lo material, como irse más hacia, ¿cómo se llama? La ética formal, creo, el deber, pero pues igual es como que de todas maneras todo se hace por algo, entonces es como... Listo, efectivamente, listo, tienes toda la razón. Entonces, fíjense que Kant nos habla entonces que los otros pensadores éticos que ya hemos visto nos generan un pensamiento hacia una meta, hacia un objetivo. Nosotros tenemos que hacer esto. Pero Kant nos dice, no, nosotros no debemos hacer eso, debemos buscar es el deber. En cierta forma, en cierta argumentación, nosotros podríamos hablar efectivamente, bueno, pero no es lo mismo hablar de deber que hablar de felicidad, que hablar de virtud, que hablar de placer. Kant nos dice, efectivamente, pues que no necesariamente cuando yo hablo de deber, estoy hablando de alcanzar algo, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a ser feliz? O sea, mi meta es la felicidad y para alcanzar la felicidad debo ser virtuoso. Para alcanzar la felicidad debo dejar de lado las pasiones. Para alcanzar la felicidad debo buscar los placeres. Kant nos dice, no necesariamente, es que usted no tiene que buscar nada. Usted lo que debe es, digamos, tener siempre en mente que usted tiene un deber y que ese deber no es para que usted busque algo, que ese deber no está dado para que usted esté, digamos, pensando en la felicidad, pensando en cómo es la virtud, sino que usted es una persona que tiene un deber y ese deber no importa si ese deber va a ser premiado o no. Entonces, por eso yo les ponía el ejemplo, digamos, de la religión. A nosotros la religión nos dice, si usted se porta bien, usted va a llegar al cielo, si usted se porta mal, usted va a ir al infierno. ¿Listo? Entonces, fíjense que la religión digamos, esa moral religiosa nos impulsa más bien, nos impulsa a tener unos comportamientos porque entonces nos da ese temor de que en dado caso, si yo no tengo un buen comportamiento, pues obviamente me va a castigar, van a haber diablos, el fuego del infierno y todo este asunto. Digamos, Kant nos dice, no, es que usted no debe actuar por ese miedo. Al igual que los otros pensadores que ya hemos visto, al igual que estos griegos, Kant nos dice, no, es que usted no debe actuar porque es que usted está buscando la felicidad o, entre comillas, el paraíso, sino que usted lo que debe actuar es porque usted es un ser humano, racional, obviamente, un ser humano y usted debe actuar de acuerdo al deber. ¿Sí? No importa que haya o no haya premio, no importa que haya o no haya castigo, usted debe actuar es de acuerdo al deber. ¿Listo? Y entonces ese deber lo que nos habla Kant precisamente es de esa condición en la cual no importa si usted busca o no busca y no le está diciendo usted cómo debe llegar a ese deber, porque es que realmente Kant no le dice es que usted debe llegar al deber. Kant lo que le está diciendo es usted debe actuar con deber. ¿Listo? O sea, sería Entonces tipo fíjense un que, por deber que ejemplo, esté bien. un deber... O sea, un deber que, no algo impuesto, sino algo que
sea bien, como hacer una buena acción para que tenga un valor moral. Efectivamente, no es algo impuesto, no es algo necesariamente impuesto, sino es algo que tú haces por ti misma. ¿Listo? No porque te estés esperando de pronto que en un momento dado llegue un premio o un castigo, sino es algo que tú haces porque es tu deber. ¿Listo? Entonces, el hecho de que, no sé, si yo veo que a una persona se le cayó un billete en la calle, entonces pues mi deber es informarle, mire, se le cayó un billete. No necesariamente porque yo esté pensando, ay, Dios allá me va a notar a mí que yo no me robé ese billete y que se lo devolví a la persona, sino porque simplemente es mi deber. Ese dinero no es mío y mi deber es informarle a esa persona que va a tener un perjuicio. ¿Listo? Entonces, efectivamente, fíjense que Platón nos hablaba de la virtud. Yo podría hablar que yo soy virtuoso en la medida que yo no cogí ese billete. Yo soy virtuoso en la medida que yo le informé a la persona que se le había caído un dinero. Pero Kant nos dice, no, es que usted no tiene que buscar necesariamente ese camino hacia la felicidad, ese camino hacia el paraíso, sino que lo que usted debe hacer es simplemente obrar de una manera adecuada y eso le va a generar entonces a usted ese valor moral. ¿Listo? No importa si hay cielo, no importa si hay infierno, no importa si hay felicidad, no importa si no hay felicidad. Kant lo que le está diciendo es usted debe actuar siempre adecuadamente. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual los seres humanos podemos llegar precisamente a comportarnos en una sociedad específica con unas condiciones dadas. ¿Listo? No sé si más o menos queda un poco claro de estas ideas de Kant, de Platón y de los estoicos y de Epicurio, que ya los hemos visto un poquito más allá. ¿Listo? Entonces, chicos, pues nuestra clase prácticamente ya acabó. Les dejo esta actividad. Yo ahorita les pongo esta actividad para que la hagan. Y entonces, pues ustedes van a tener digamos, ese razonamiento frente a estas dos frasecitas, que yo quiero que ustedes me digan si estas éticas o estas dos frases responden a una ética material o a una ética formal. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Creo que no. Bueno, entonces, chicos, me alegró verlos. Esta actividad ahorita ya les queda activada para que la puedan desarrollar. Entonces, si necesitan ver el video, ustedes saben que ahí, si necesitan de pronto recordar alguna cosa que yo dije, pues ya saben que está ahí el video para que ustedes lo puedan ver. Por eso lo pongo a grabar. ¿Qué más tengo que decirles? De pronto por ahí ustedes ya saben que ya estamos en proceso de matrículas. No sé si ya su directora de grupo les envió la información pertinente sobre eso, entonces ténganlo en cuenta. Por favor, si no les han enviado eso, pues solicítenlo. Y no siendo más, me despido de ustedes. Por favor, despídanse también para al menos escuchar sus vocecitas, no solo de los 3, 4 que me hablaron. Chao, profe. Chao, Chao. estudiante. Chao, su merced. Chao, Chao, su profe. mercedcita. Chao, profe. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao. Hasta luego, guapo. Chao, profe. Chao, guapos. Chao, profe. Chao, cuídense. Obre bien, no se lo olvide. Como siempre, hay que seguir a Kant. Ahora voy a decirle a esto que detenga. Deje de presentar.